En octubre de 1986, Raúl Alfonsín se convirtió en el primer presidente argentino en visitar la Unión Soviética. Se estimaba que para aquel momento, las relaciones argentino-soviéticas se encontraban en su mejor momento de toda la historia. Claro que, para ello, no era menor el hecho de que, previa a la llegada de Alfonsín a Moscú, se firmó el que probablemente sería el contrato comercial más importante de su gobierno, donde la URSS se comprometía a comprar grano de proveedores argentinos, más concretamente 4,5 millones de toneladas de cereal y soja anualmente hasta el año 1991. Ahora entiendo por qué la URSS colapsó justamente ese año. Pero a cambio, Argentina tendría que comprometerse a favorecer la compra de maquinaria agrícola soviética por sobre las demás compañías competidoras extranjeras, además de permitir a la Unión Soviética hacer estudios al sur de la provincia de Buenos Aires para que en el futuro se pudiera construir un puerto cerealero en Bahía Blanca. Este acuerdo firmado entre ambos países no era nada nuevo, ya que prácticamente era idéntico a uno firmado entre la Unión Soviética y el gobierno militar. Si bien es cierto que la relación de Argentina con la URSS se edifica a partir de una complementariedad comercial con la firma de acuerdos y exportaciones argentinas de granos, también es cierto que ese fue el punto de partida de un afianzamiento de los vínculos políticos durante la presidencia de Alfonsín. Un ejemplo de ello son los viajes del canciller Caputo y el viaje del entonces presidente Alfonsín para la firma de una serie de convenios de cooperación en áreas económico-comercial, científico-técnica y cultural. Durante este periodo ambas partes suscribieron un acuerdo de cooperación en materia pesquera que tendría gran trascendencia estratégica, dado que significaba un reconocimiento táctico por parte de los soviéticos respecto a la soberanía argentina sobre su zona económica exclusiva. Otros puntos de coincidencia en el plano diplomático estratégico que se tocaron durante el viaje de Alfonsín referían a que el gobierno argentino señaló la importancia de la propuesta soviética de eliminar totalmente para el año 2000 las armas nucleares. A su vez, el gobierno soviético consideró positiva la iniciativa del Grupo de los Seis de control sobre el cese de los ensayos nucleares. Al camarada Gomulka le llamó la atención el interés del presidente argentino sobre las iniciativas de paz de la URSS, incluido el ya mencionado programa para la eliminación completa de las armas nucleares hasta el año 2000. Establecido en las decisiones del 27º Congreso del partido. Este líder soviético valoró mucho el realismo y el carácter constructivo de la política del gobierno civil de Argentina, destacando el importante papel positivo de las actividades. Ambos gobiernos se pronunciaron igualmente a favor del desarrollo de la colaboración internacional y bilateral en la exploración del espacio con fines pacíficos y en la recreación de un régimen internacional de seguridad para el desarrollo de la energía nuclear. Respecto a los conflictos regionales, ambos gobiernos consideraron la evaluación negativa que acarreaba para el desarrollo de América Latina. En la cuestión del Atlántico Sur, apoyaron la moción de declarar la zona de paz y cooperación, denunciando la militarización de las Malvinas por parte de Gran Bretaña. La misma semana que Gorbachov había estado reunido con Reagan en Islandia, sin haber llegado a ningún acuerdo por parte de ambas potencias nucleares, Alfonsín llegaba a Moscú y comenzaba su gira de 10 días por la Unión Soviética. Según el propio presidente argentino, además de comunicarle a Gorbachov su preocupación por la proliferación del armamento nuclear, también quería llevar a la mesa una propuesta sobre el traslado de familias judías desde distintos puntos de la Unión Soviética para que se instalaran en las regiones patagónicas. La idea del gobierno argentino era que familias de judíos que deseen abandonar la URSS se radiquen en la zona de la Patagonia, una de las menos pobladas del país. Más concretamente a unos 1,000 kilómetros hacia el sur de Buenos Aires, donde sería trasladada a la capital federal, en un complejo en el que, en teoría, sería construido sobre las actuales ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Pero lo cierto es que no se sabe si dicha propuesta fue presentada a Gorbachov o se quedó simplemente en una declaración previa al viaje. Durante la estancia de Alfonsín en Moscú, se conmemoró el centenario de las relaciones entre Rusia y Argentina, las cuales fueron establecidas durante el primer gobierno de Julio Argentino Roca y durante el reinado del zar Alejandro III de Rusia, el 22 de octubre de 1885. Además de conmemorarse el primer enviado por parte del gobierno ruso a la Argentina, aunque como tal con la Unión Soviética solo se tendrían relaciones diplomáticas desde que se restablecieron hace 40 años. Después de la Revolución de Octubre, las relaciones se interrumpieron por el gobierno de Hipólito Yrigoyen y se reanudaron en 1946 por Juan Domingo Perón.
Pese a que esta fue la primera visita oficial de un presidente argentino a la Unión Soviética, no era la primera vez que Raúl Ricardo Alfonsín visitaba Rusia, ya que mientras Brezhnev estaba en el poder, en 1975 Alfonsín llegaba a Moscú como parte de una delegación de partidos de paz argentinos. En aquella ocasión había sido recibido con no muy buenos ojos, ya que 3 años antes, en 1972, fue defensor en el juicio de los asesinos del ERP de Oberdan Salustro, defensa que los abogados podían ejercer si contaban con la aprobación de la organización, que requería afinidad ideológica. Esto quedó probado en su alegato. Los subversivos no son delincuentes, sino combatientes, integrantes de un ejército revolucionario del pueblo, alzado en armas, en rebelión abierta, en operaciones. Al hablar de ejército, Raúl Alfonsín reconoció, inconscientemente, la situación de la guerra interna, y esto, contrario a lo que se pueda pensar popularmente, no le causaba especial simpatía a las altas esferas de la URSS, ya que el comandante general del ERP, Mario Roberto Santucho, se proclamaba como un nacionalista de izquierda que era bastante más crítico con la URSS y los partidos políticos vinculados a ella, siendo él y su organización más próximas al castrismo cubano que al régimen gerontocrático manejado desde Moscú. Pero en esta ocasión la visita de Alfonsín se limitaría a visitar Moscú y la por entonces llamada ciudad de Leningrado. El resto de la visita fue bastante tranquila para la delegación argentina. Se inspeccionó la sala de reuniones del Parlamento Soviético del Soviet Supremo, donde se aprueban los planes para el desarrollo social y económico del país y donde las iniciativas del Estado adquieren la fuerza de la ley. Durante su viaje a la URSS, el presidente Raúl Alfonsín asistió a la inauguración de una exposición gráfica argentina en el Museo de Culturas Orientales. También en el Salón de Actos de la Universidad Estatal de Moscú, el presidente Alfonsín recibió un doctorado honoris causa de la misma facultad en reconocimiento a su contribución al desarrollo de la ciencia y al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos. Pero lo más destacable de todo el viaje, además de su reunión con Gorbachov, fueron sus declaraciones donde emitió un comunicado conjunto con el líder de la Unión Soviética y dieron lugar a la tesis de Alfonsín sobre que la Argentina, si bien por cultura y vínculos históricos pertenecientes al mundo occidental, debía seguir siendo una nación no alineada en el contexto de la Guerra Fría y solidaria con el extenso grupo de países menos desarrollados o en vías de desarrollo de África y Asia que compartían una serie de reclamaciones frente a los bloques como eran la no intervención en asuntos internos de los países, el desarme, la defensa de la causa palestina en Oriente Próximo o la denuncia del apartheid sudafricano. Precisamente la neutralidad ideológica y la diplomacia en el ajedrez mundial había sido una divisa principal de Peón y que Alfonsín quería conservar. Este viaje no pasó a la historia como una gran hazaña porque las expectativas que se tenían del mismo en su momento eran muy ajustadas. Además, la Unión Soviética y Argentina tenían sus propios problemas en casa, donde ninguno de los dos países estaba pasando por su mejor momento político ni económico. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.